Mirad, lo que vimos ayer en el sector cripto fue histórico, fue un evento totalmente inesperado, porque aunque en el canal esperásemos movimientos bajistas, lo que terminó sucediendo fue espectacular, una auténtica masacre. Fue el día en el que más liquidaciones ha habido de toda la historia de cripto. Se liquidaron más de 19.000 millones de dólares en posiciones, una auténtica locura. Y sí, es cierto que nosotros veíamos algunas señales de ventas, que esperábamos una corrección y que había una zona con liquidez que parecía que el precio no terminaba de alcanzar. Pero es que todas esas señales que nosotros ya teníamos en el mapa se han unido y el resultado ha sido esta auténtica locura. Por suerte para todos en el canal no nos pilla por sorpresa esta corrección y he visto en los comentarios como muchos os habéis salvado gracias a las advertencias que lanzamos hace ya unos cuantos días. Y además también me habéis dicho muchos que el directo que hicimos posterior al análisis os sirvió también de ayuda para tranquilizaros, entender un poco qué es lo que estaba pasando en el mercado y a partir de ahí pues ya poder tomar decisiones con un poco más de claridad mental. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser primero comentar algunas noticias que tenemos que son bastante interesantes y luego iremos a revisar el precio para ver unas horas después qué es lo que ha pasado, analizar cuál es la situación actual y qué podemos esperar después de la masacre que vivimos en el día de ayer en el mercado cripto. Y es que la noticia que vamos a comentar hoy va relacionada a lo que sucedió ayer. Os dejo aquí la imagen completa de lo que tuvimos en el día de ayer. Si os fijáis, a la derecha, justo encima de mi cámara, tenemos las liquidaciones en las últimas 24 horas. Son 19.370 millones. La gran mayoría, obviamente, son posiciones en long. Y es que hay que entender que en Bitcoin, aunque ahora comentaremos la noticia, pues ya llevábamos una tendencia alcista bastante fuerte, donde no terminábamos de ver grandes limpiezas. Y es normal que cuando tenemos un movimiento bajista tan agresivo, haya tantas liquidaciones en el mercado. Y más porque había un nivel en concreto que comentábamos en repetidas ocasiones, semanas atrás, donde parecía que el precio, cuando estaba a punto de limpiar ese nivel, terminaba rebotando y no conseguía limpiar esa zona operativa. Y poco a poco cada vez se iba cargando más liquidez en esa zona. Y decíamos que era raro que el precio de Bitcoin subiese, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, sin antes llevarse esas liquidaciones. Y es que tras este movimiento bajista ya han limpiado toda esa zona. Entonces estos son los números del colapso que hubo ayer. Y digo colapso porque es que todo el mercado colapsó. Llegamos a ver algunas cripto fuera de Bitcoin y quizás Ethereum y alguna que otra más, que llegaron a caer un 80%. Es una auténtica locura. Es que creo que hasta XRP llegó a caer un 50%. Y es que en esta noticia, Chris Marszalek instó a reguladores a revisar prácticas de los exchanges tras un récord de 20.000 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas. Según CoinGlass, Hyperliquid lideró con 10.31 billones, prácticamente la mitad de las liquidaciones que hubo. Y eso que Hyperliquid no lleva tanto tiempo en el mercado, aunque ha cogido bastante fama sobre todo en los últimos meses. Bybit, por ejemplo, 4,65 billones, Binance 2,41 billones y Binance admitió un desacople de precios en USDE, BNSOL y WBETH, que causó liquidaciones en algunos usuarios y evaluará compensaciones. Este episodio superó por mucho las liquidaciones que tuvimos en años previos, con todo el tema de FTX, la pandemia, etc. Pero ahora quiero comentar un poco, desde mi punto de vista al menos, qué es lo que creo que ha pasado. Porque es que mucha gente está justificando este movimiento bajista por el anuncio de Trump de los aranceles a China. Pero es que esto no es nuevo. Llevamos escuchando a la palabra Trump y aranceles durante ya unas cuantas semanas. Y lo que hoy hemos visto es la primera vez
bueno, no, la primera no, es la vez en la que más liquidaciones hemos tenido. Por lo tanto, no es algo habitual en el mercado. ¿Qué es lo que podemos leer, ¿vale? Después de todo este movimiento. Pues aquí yo creo que tenemos varias cosas. Lo primero, las señales de venta que comentábamos en el canal. Esta fue una de las pistas clave que tuvimos nosotros para anticiparnos a esta caída. Porque lo llevábamos diciendo ya mucho tiempo. Estábamos viendo tomas de beneficios, yo lo comentaba en el canal y no sabéis el nivel de hate que me comí esos días por decir que Bitcoin podía corregir. Porque claro, como decía que había una toma de beneficios y Bitcoin continuaba subiendo un poquito, ya decía todo el mundo que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Pero es que al final en el mercado una toma de beneficios no implica que automáticamente frena la tendencia, sino que poco a poco se va agotando hasta que llega un punto en el que entramos en equilibrio, que fue precisamente lo que estuvimos trabajando durante el desarrollo de toda la estructura. Entonces, por un lado tenemos tomas de beneficios en diferentes niveles, que esta fue la pista más importante. Por otro lado tenemos otra pista más, y es la euforia que había porque Bitcoin alcanzase otra vez máximos históricos. Una euforia desmesurada acompañada de hate, que es lo típico cuando se está viendo el final de un mercado alcista. Fijaros cómo durante los anteriores movimientos bajistas el precio se aproximaba a esta zona, que tenemos aquí de color magenta. Era una zona donde en anteriores vídeos hace ya unas cuantas semanas decíamos que había mucha liquidez, el precio amagaba con limpiar esta zona y rebotaba y decíamos, vaya, qué raro que quiera iniciar un movimiento alcista sin antes llevarse estas liquidaciones. Pues bueno, esto no pasó una vez, sino que pasó dos veces. Tuvimos otro movimiento bajista donde parecía que por fin iban a llevarse esta liquidez y el precio rechazaba. ¿Qué sucede? Que con estos movimientos, pues incluso se seguía cargando más esta zona. Y este era uno de los puntos clave sobre el que los operadores podrían llegar a conseguir mucha contrapartida si necesitasen, obviamente, buscar estas compras. Por lo tanto, una liquidación masiva en estos niveles nos estaría indicando una búsqueda de contrapartida, que es justo lo que parece que podrían haber hecho después de este movimiento. Y es que al final, ¿qué sentido tiene que el precio siga subiendo sin limpiar en ningún momento a los apalancados que están en long? Por lo tanto, aunque en el corto plazo esto puede dar miedo, podría llegar a ser uno de los motivos por los que el precio podría empezar una nueva tendencia alcista. Y es que después de limpiar tantos apalancados, el mercado se queda limpio, coge un poco más de aire y puede llegar a continuar subiendo. Creo que es más lógico que el precio pueda subir después de esto a que pueda subir después de haber evitado esta zona de liquidaciones. Por lo tanto, otro punto más que teníamos para este movimiento bajista era toda la liquidez que había sobre esta zona. Y también hay un tema que se ha comentado en muchas ocasiones, que es la famosa alt season, que no ha venido. Y bueno, ayer hubo algunos comentarios bastante graciosos donde decían que esta era la alt season inversa, porque todas las altcoins se estaban yendo al garete. ¿Qué sucede? Que hay que entender que si quisiésemos ver una alt season, creo que es bastante interesante tener en cuenta que para eso las ballenas tienen que conseguir tener las altcoins. ¿Y qué mejor para que puedan conseguir las altcoins que tumbar el precio de todas? Porque algunas llegaron a caer un 80 y pico %, cuando están por los suelos, comprar y a partir de ahí iniciar una alt season. Ahora mismo probablemente los que tienen las altcoins son las ballenas. El capital ha rotado después de este movimiento. Como dice Warren Buffett, el mercado recompensa a la gente que tiene paciencia. Es un mecanismo de transferencia de valor de las personas impacientes a las personas pacientes. Y bueno, todos los que iban sobreapalancados son personas impacientes. Es gente que quiere buscar, obviamente, el dinero rápido y fácil. Y es que hay otra frase en el mercado también que dice que el apalancamiento, más que ser una herramienta para acelerar el que tú ganes dinero, es una herramienta para acelerar que tú lo pierdas. Por lo tanto, si tú tenías tus bolsas de cripto en spot, probablemente, pues bueno, te has comido la caída, has perdido valor, pero no te han liquidado la posición. Ahora bien, si vas apalancado, es que aunque fueses a 2x, te han liquidado. Así que de verdad os digo que mucho cuidado siempre con el apalancamiento. Es una espada de doble filo. Y normalmente la gente sale perjudicada de utilizar el apalancamiento.
Entonces, ¿qué podemos esperar después de haber visto todo esto durante las últimas horas? Pues desde mi punto de vista va a depender un poco de la reacción que tengamos el precio a partir de ahora. No ahora exactamente, sino ya probablemente más a partir del lunes, cuando volvamos a ver un poquito más de actividad en el mercado, porque bueno, tenemos que entender que estamos en fin de semana y que aunque el precio sigue cayendo, esto como tal podríamos decir que ya ha frenado. O sea, el movimiento bajista que rompió por completo el mercado ha frenado ya, porque aunque sigamos cayendo, esto es un volumen de parada y simplemente pues mantiene un poco esa fuerza que le seguía quedando al impulso, pero va poquito a poco cayendo. ¿Cuál es el problema? Que bueno, imaginemos que esta tendencia bajista se prolonga, que el precio continúa cayendo poquito a poco y que alcanza este soporte en los 105.435. Si llegamos a ver una ruptura efectiva de esta zona y consolida como resistencia, cuidado, porque eso ya sería una continuación bajista para el largo plazo. Y ahí es cuando el precio podría incluso llegar a caer otra vez a zonas de los 95.000 prácticamente. Sería bastante negativo para el precio y ahí ya incluso correríamos el peligro de que eso luego se pueda llegar a prolongar si no frena sobre este soporte. El soporte de los 95.000 es muy importante para la tendencia en el largo plazo. Ahora bien, ¿qué sucedería si de repente durante las próximas horas, días más, vemos desde este punto un rebote que rompe esta resistencia de los 115.105 y que vuelva a consolidar esto como un soporte? Cuidado, porque ahí es donde se podría casi confirmar que esto ha sido una trampa de longs y que han conseguido la contrapartida para arrancar con un posterior movimiento alcista. Y ahí es cuando sí que podemos llegar a ver muchas sorpresas en el mercado. Ahí es cuando el precio podría fácilmente continuar con nuevos máximos históricos e incluso amenazar con alcanzar los 150.000. Pero debe ser un escenario donde se demuestre fortaleza, que después de una limpieza el mercado ha quedado limpio, que Bitcoin está fresco y que por lo tanto continúa con el movimiento alcista. Ahora bien, esas compras las necesitamos ver ya, no se pueden demorar. Que sí, que igual hay que esperar hasta el lunes, martes, miércoles. El miércoles ya me empezaré a preocupar un poquito más, pero necesitamos verlas pronto. Si no aparecen compras pronto, esto puede ser que no haya sido solamente una limpieza, sino que haya sido el primer aviso de una caída, porque sí, o sea, al final, el precio ha frenado ya ese movimiento bajista. Pero es que también había mucha gente que está esperando este movimiento para entrar. Yo, de hecho, al final utilizo mucho lo que veo a mi alrededor y después de esta caída el sentimiento no es de pánico extremo. De hecho, es que mucha gente de mi alrededor ha dicho, joder, si el precio ha caído tanto, debe de ser buena oportunidad para comprar. Y esto me recuerda mucho al mindset que tenían muchas personas cuando en anteriores ciclos, vamos a venir un poquito para acá, a ver esto dónde estaba, cuando aquí, ¿vale? Tuvimos este movimiento. Fijaros que similar puede llegar a ser el mercado en algunas ocasiones. Mirad todo este movimiento bajista, qué gran movimiento bajista fue también. Y bueno, tuvimos luego una reacción alcista, se observaron compras y fijaros cómo luego el precio empezó a caer poquito a poco. Esto es prácticamente lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Que en este movimiento la reacción también fue similar, de ¡buah! Oportunidad de compra, rebajitas, era lo que decían muchos en el mercado, y decían, vale, después de esta corrección nos vamos para arriba a continuar con la tendencia, que puede ser un poco el mismo mental que podríamos tener ahora. Pero mirad qué pasó, que sí intentó arrancar, no pudo y continuó cayendo. Fijaros cómo en el momento en el que rompe el soporte anterior, continúa de forma agresiva con el movimiento bajista. Y aunque luego parece que frena un poco, pues termina desarrollando una redistribución y esto continúa cayendo. Y lo que parecía simplemente una pequeña corrección en el mercado para buscar liquidaciones y continuar con el movimiento, terminó siendo el inicio de todo este movimiento bajista. Por eso os digo que, aunque bueno, existe toda esa posibilidad de que sea una limpieza para continuar con la tendencia, para confirmar ese escenario nosotros necesitamos ver compras pronto. Si no se ven esas compras, entonces yo ya sí que me empezaré a preocupar un poquito más. Y lo que quiero hacer ahora es proyectar un poco este patrón que habíamos visto que era similar, para que veáis pues, lo que podría llegar a implicar. Fijaros, si superponemos la vela que hemos tenido ayer con esa que es muy similar, tendríamos algo de este estilo.
y de hecho mirad cómo nos coincide también con nuestras zonas operativas. Esta corrección pues podría llegar a continuar, testearía la zona de soporte que comentábamos que teníamos en los 95.000 y aquí aunque pueda frenar un poco, ¿vale? En el corto plazo, si finalmente tenemos ese reingreso y mira qué miedo da esto, ostras. Yo no opero así, ¿vale? O sea, las cosas como son, no me gusta utilizar fractales en el mercado, pero es que fijaros cómo asusta esto, o sea, wow. Tendremos que guardarnos esta imagen para el futuro porque la verdad es que da un poco de miedo. Fijaros con qué precisión clava exactamente los mismos niveles. O sea, aquí entran compras en soporte, aquí vuelven a entrar compras en el soporte después de un reingreso. Mirad después del reingreso qué movimiento bajista tenemos y también lo que asusta es que después de la ruptura testea esta zona y continúa con ese movimiento bajista. Muy loco. ¿Cuál sería la proyección de este movimiento? Pues prácticamente visitar los 67.000 otra vez. O sea, una corrección considerable. Sería volver a caer otro 41%. Y fijaros que dentro de lo que son los ciclos de Bitcoin, las correcciones que hemos tenido en el pasado estarían más cercanas al 80%, 70 y pico por ciento. Y esto no sería una corrección tan grande si es que acabamos de iniciar un bear market. No podemos ignorar las señales del precio, de verdad. Es lo mismo que os comentaba hace unos cuantos días. Lo que hemos visto hoy no deja de ser peligroso. Y si no viésemos compras y empezamos a romper niveles de soporte, tendremos que estar muy pendientes sobre todo de esta zona de los 95.500, porque perder este nivel podría tener esta pinta que estáis viendo. Sin más, quito esto ya de aquí. Y yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje. Si no aparecen compras durante los próximos días que nos hagan, por lo menos, posicionarnos por encima de los 115.000, mucho peligro porque esa tendencia bajista podría continuar y esto puede que solo haya comenzado. De momento entra volumen de parada que consigue frenar el movimiento, pero necesitamos ver urgentemente señales alcistas durante las próximas horas. Será interesante en el corto plazo vigilar esta dinámica bajista, ya que la ruptura de la misma podría ser un pequeño intento de ruptura de zona de resistencia. Actualmente el nivel más importante a superar para poder al menos recuperar un poco de aire y empezar a recuperar un poco la esperanza en un movimiento alcista sería romper los 115.175. Y bueno, a nivel de liquidaciones no os puedo decir mucho porque, bueno, ya decíamos anteriormente, esta zona, la recordaréis si lleváis ya un tiempo en el canal, era una zona donde pues, había acumulado mucha liquidez, la intentó limpiar en varias ocasiones, como veis esta fue la primera, no terminó de llevarse estos niveles, durante todo este tiempo se siguió cargando aún más esta zona, volvió a visitar niveles muy cercanos a esta zona, no se lo llevó, pero después de este movimiento, como veis, no ha quedado absolutamente nadie a salvo. Se llevaron todo por delante y de hecho veíamos cómo los bots de alta frecuencia se activaban, marcando este nivel -3 en lo que es el indicador de tendencia y poniendo como objetivo toda esta zona de liquidaciones. Da igual qué es lo que revise, que no vemos liquidez semejante a lo que teníamos ahí, ni mucho menos. Puedo filtrar un poco más, ¿vale? Para ver dónde se están acumulando las liquidaciones ahora mismo. Y bueno, vemos que sobre todo hay en zona de shorts, en los 113.615. Por lo tanto, en el corto plazo es un poco más probable que podamos llegar a tener ese movimiento alcista que os comentaba, así que pendientes aquí porque puede haber una operativa interesante tras la ruptura de esta directriz bajista, buscando como objetivo este nivel de aquí, dándole un poquito de aire al mercado, sobre los 113.655. En Bookmap veíamos aquí cómo aparecían algunas compras, pero se terminan retirando. No me fío mucho ahora mismo de las compras que hay en el mercado, la verdad. Fijaros cómo en el footprint de The Kingfisher también veíamos mucha liquidez sobre estos niveles, se lo terminaban llevando absolutamente todo y después de este movimiento bajista pues obviamente en lo que es la zona de longs no queda mucha liquidez. Ahora donde más liquidez tenemos claramente es en zona de shorts, desde los 120.315 hasta los 124.020. En mapas de corto plazo también vemos bastante liquidez en zona de shorts, desde los 112.265 hasta los 112.760. Como veis hay confluencia entre los dos mapas de liquidaciones, por lo tanto aumenta bastante la probabilidad de que podamos tener un rebote alcista durante las próximas horas. Ahora, en Ethereum, vamos a ver cómo está la situación, pero vamos, que estamos prácticamente igual. Y esto va a ser aplicado a Ethereum, a Solana, XRP, a cualquiera. Bueno, menos a Polkadot, que perdió el soporte y lo que tuvo aquí pues fue bestial. O sea, cayó hasta 0,66. ¡Qué auténtica locura!
locura. Pero bueno, en Ethereum, sin más, vemos cómo alcanzaba varios objetivos que teníamos por aquí marcados desde hace, vete a saber cuándo. Por lo menos es bueno que esté aguantando algo de equilibrio sobre esta zona, en torno a los 3.715 más o menos. Pero el contexto es el mismo que el de Bitcoin. Lo que sí que me sorprende es esto que estamos viendo aquí. O sea, ¿sois conscientes de lo que significa esto? Esto es básicamente que en Binance, porque estamos revisando el gráfico de Binance, hubo problemas de liquidez en el par de Ethereum. Y esto sí que es muy, muy peligroso. Por eso que ayer es que prácticamente todos los exchanges dejaron de funcionar en algún punto. La volatilidad fue extrema y tuvieron que chapar para que no se liase más, podríamos decir. Además, hay un rumor que he leído por ahí por Twitter y alguna que otra persona también que trabaja en protocolos, DeFi y demás me han comentado que probablemente un market maker la ha liado parda y por eso la caída ha sido tan bestia. No me sorprendería, sinceramente. Y creo que no lo he dicho antes, se me ha ido un poco la olla, pero al final, el resumen es que todo esto que estamos viendo ha sucedido por no solo un motivo, sino por la unión de muchos motivos. El ver ventas, que había muchísimo FOMO, que el FOMO además venía incluido con hate de regalo, que estábamos viendo que había mucha liquidez que se haya quedado en esa zona donde ha frenado el precio, que quizás este market maker se le ha ido la olla y la ha liado parda también, que encima Trump ha empezado a meter caña y las bolsas se han vuelto locas también. O sea, ha sido una mezcla de todo lo que ha hecho que tengamos este evento. No solamente que Trump dijese tatatí, ¿vale? Que los aranceles, bla, bla, bla. Veremos a ver si esos aranceles terminan aplicándose, porque bueno, parecía que el 1 de noviembre iba a suceder esto, pero es que todavía nos queda más de medio mes por delante. O sea que más de medio mes muchas cosas pueden llegar a cambiar y todo lo que estamos viendo no ha sucedido solo por lo que haya dicho Trump, que es lo que muchos están diciendo y creo que están totalmente equivocados. Vamos a poner la liquidez de Ethereum, pero es que vamos a ver exactamente lo mismo. Es que han limpiado exactamente todo. Bueno, mira, queda un nivel. Es cierto que no es el que más liquidez tiene, pero todavía queda algo de liquidez en Ethereum. Sobre los 3.297 más o menos. Y bueno, en el corto plazo vemos liquidaciones en los 3.880. Me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado, revisar los TVDs. Fijaros cómo durante la caída Bitfinex vendía, pero el balance ha terminado siendo positivo. Bitfinex ha estado comprando spot. Y vemos acumulaciones desde Coinbase, desde BitGet y desde Bitfinex. Kraken es el que ha vendido y se ha quedado lateral completamente. El resto pues siguen cayendo con el precio. De hecho es que Binance tiene un balance bastante negativo, igual que OKX y Bybit. Ahora sí, volvemos con Ethereum. Vemos que aquí se han absorbido algunas compras sobre los 3.690. Vemos un volumen similar sobre los 3.669 ahora mismo. Y en The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de shorts, en los 4.450 hasta los 4.520. En mapas de corto plazo más de lo mismo, en torno a los 3.830 y en torno a los 3.838. Del SP500 no podemos comentar nada, más que esto pues ha caído. Veremos ya más de cara al lunes a ver si se puede hacer algo. De momento esto pues bueno, la corrección y aquí se quedó. En XRP el golpe fue bestial, o sea, vamos a poner gráficos más altos, incluso el diario, si me apuras. Y es que tenemos aquí esta estructura macro que ya llevaba pues cierto tiempo desarrollándose y fijaros cómo después de haber limpiado zona de máximos el precio termina desarrollando una distribución de fallo estructural, o sea que en cierta manera nos podremos haber anticipado a ese movimiento bajista y lo más importante es la limpieza en zona de mínimos de la estructura y este rechazo. Si desde aquí tenemos un giro, y esto ya sería más para setups de largo plazo, esto sería un escenario súper alcista para XRP, pero hay muchos pasos por delante y la primera oportunidad operativa vendría por recuperar el soporte de los 2,73, que ya tendríamos una oportunidad operativa en compra buscando zona de resistencia, los 3,41. Solana tuvo una caída también, pero creo que no tan fuerte. El problema es que está intentando reingresar en la estructura anterior
y un reingreso, si se termina confirmando, nos podría llevar a intentar buscar otra vez la zona de soporte en los 116. Eso sí, por el camino tenemos los 145, que desde mi punto de vista podría ser uno de los soportes clave. Vamos a hacer una pequeña limpieza también de todos estos niveles que tenemos por aquí, porque ya no nos sirven de mucho, y vamos a dejar estas dos zonas, el soporte principal y este que considero que también puede ser bastante importante. Al final, el contexto actual de todo el mercado es muy similar. Necesitamos reacciones alcistas durante los próximos días para que podamos recuperar esa tendencia que parecía que quería continuar, pero que se había quedado sin fuerza. Si no, tendremos que prepararnos porque la corrección podría continuar y no poco.